por acá en Facebook también estamos en vivo. Bienvenido a nuestro programa Dos Generaciones al Futuro. Estamos en el tema de las creencias, estas creencias maravillosas que potencian nuestra vida o que a veces también nos pueden limitar un poco. Y se trata de eso, de pensarlas y reflexionar sobre ellas. Ota Jimeno, bienvenido. Let's Craft, bienvenido. Rosa Carolina Campos Ramírez, bienvenido, bienvenida. Nos escuchamos bien, nos vemos bien, estamos ok. Saludos a Carlos Villanueva, nuestro invitado. Gracias por conectarse. Aquí estamos en el tema del día de hoy. Saludos. Mi nombre es Lina Barros, aquí de Colombia, mentora de crecimiento personal, y en este programa maravilloso con Carlos, donde decidimos compartir experiencias, temas que de cierta forma nos han transformado a nosotros y queremos compartirles con mucho gusto y de mucho valor para que también podamos seguir en ese proceso de vivir esta vida tan maravillosa, aún con todos los colores que tenga. Así es, pues bienvenidos, buenas tardes, un placer estar nuevamente por aquí. Carlos Villanueva para servirles, mexicano, empresario y bueno, mentor empresarial, por así decirlo, ¿no? Con la idea de ayudar a aquellas personas que hoy tienen un empleo, pero que están pensando iniciar un negocio. Y mi propuesta es que los negocios son diferentes ahora. Ya no se puede hacer negocios como se hacían ayer, como se hacían hace 5 años, como se hacían hace 10, 15, 20, 30 años. El mundo ha cambiado y hay que hacerlos de manera diferente. Entonces mi programa está basado en eso precisamente y en las características, en las cualidades que tenemos que desarrollar como seres humanos para lograr el éxito que queremos, ¿no? Para que nuestros recursos, nuestro patrimonio, que normalmente es lo que arriesgamos cuando hacemos un negocio, pues esté bien resguardado, esté bien, de alguna manera, esté seguro, por así decirlo, ¿no? Entonces, un placer estar nuevamente por aquí. Y Lina, pues adelante, si quieres, arrancamos. Ya son, bueno, ¿no? Falta todavía un minutito, hay un par de minutitos para darle más chance a alguien más que llegue a conectarse. Y Así bueno, es, pues... Carlos. Ajá. Justo hablando de que ya los negocios no se hacen como antes, hoy justamente escuchaba algo de que esto cambia cada 5 años, no es cada 10, eso es cada 5 años, lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos comunicamos, todo cambia increíblemente. Bueno, gran parte de estos cambios culturales es la tecnología y decían que entre más rápido nos adaptemos a estos cambios, más podemos aprovechar este entorno y no quedarnos atrás. Entonces es la invitación a que nos vayamos adaptando a esto que ya está aquí con nosotros, estos cambios tan rápidos que a veces uno pasa sobre uno y no dice en qué momento. Definitivamente tenemos claro que sí podemos y que hay algo más allá que siempre nos ayuda a transformarnos. Bienvenido a Sari Suchela de Argentina, un gusto saludarte, mi Sari. Gracias por estar aquí. Y nada, Carlos, comenzamos con el tema, con la creencia. Recordemos que estos programas que llevamos, estamos hablando sobre estas creencias, estos pensamientos que tenemos una y otra vez y cómo estas creencias van afectando o van potenciando nuestra vida. Y hoy queremos hablar sobre cuando tenemos el pensamiento que lo hice mal o el otro lo hizo mal. Entonces, este pensamiento, ¿cómo nos deriva el actuar en nuestra vida? Y un ejemplo que pasa frecuentemente, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando yo justamente hace poco cometí un error, hice algo mal, dije, bueno, mi ego no me permitía entender y saber que lo había hecho mal, porque viste que el ego y el orgullo te dicen, no, tú lo hiciste bien, lo estás haciendo bien, pero una falla, un error mío de parte mía y lo hice mal. Y cuando yo descubrí esto, en este trabajo que estábamos haciendo, lo que me gusta de esto, lo que me gusta a veces de fracasar o de equivocarme es que puedo aceptar el error y reconocer el error para aprender de ello. Pido las disculpas que tengo que pedir, las acciones que tengo que tomar, no solo para mejorar en este ámbito laboral, sino a nivel personal. Entonces, lo bueno de equivocarse a veces, de reconocer los errores, es tener la capacidad de disculparnos y pedir perdón cuando es conveniente. Y la otra parte de nuestro pensamiento es señalar al otro que lo hizo mal. Ahí estamos haciendo siempre un juicio. Siempre juzgamos a la primera, ¿sí? Parece que es como parte de nosotros juzgar siempre, ¿sí? Hacer ese prejuicio antes de lo que está ocurriendo y a veces nos preguntamos, ¿de verdad soy yo como esa persona adecuada para decirlo si estés bien o mal?
o quién soy yo para hacerlo. Entonces, cuando yo apunto hacia el otro, le está haciendo bien o mal, tengo que buscar las herramientas adecuadas y efectivas que yo pueda decirle al otro que si lo hizo de cierta manera o no para mejorarlo. Lo importante de este pensamiento es no quedarnos paralizados y sobre todo quitarnos el mal, o sea, ese juicio que a veces tenemos y limpiarlo, limpiar ese juicio y que nos permita avanzar, reconocer los errores que estamos teniendo y nos permita avanzar. Y reconocer esto te aliviana mucho la vida porque uno cuando comete un error que me ha pasado, uno queda todo el día en el pensamiento. O quizás uno dice, no, lo hice mal, pero no voy a decir nada, porque tienes miedo a ser señalado o ser juzgado. Pero definitivamente no hay mejor cosa que reconocerlo, pedir las disculpas que haya que pedir para seguir avanzando y sobre todo aprender de eso. Es una gran lección, Lina. Me parece que esto que estás comentando, esa fue una de las razones por las que iniciamos este programa de 2 generaciones, porque queríamos ver la perspectiva, ¿no? de nuestras 2 generaciones, ¿no? Ahorita que escucho a Lina hablar sobre esto y cómo enfrentar un error, por ejemplo, ¿no? Y reconocerlo y pedir disculpas, lo que haya que hacer. Pues hombre, es muy agradable pensar que esta nueva generación, que estos jóvenes están pensando de esa manera, de tal manera que le quitemos mucho de la carga que normalmente le asociamos al error. Es que todo tiene que ser perfecto, no me puedo equivocar. Eso no existe, pero tardamos en aprenderlo, ¿no? Y en la introducción del programa decidimos que cada quien iba a hablar de una experiencia personal con relación a la creencia, ¿no? Y en este caso, a mí me toca hablar sobre el momento en el que yo entiendo, me doy cuenta que cuando a mí me sucedía algo, ese algo ya era como el punto final. Ya no veía yo más allá. Eso que me estaba sucediendo, ahí me quedaba, yo me atoraba. Entonces, escuché un cuento, ahora sí que es un cuento chino, y en donde explicaba esto que les voy a comentar, que les voy a explicar, para ver cómo me cambió la forma de pensar. Se trata de este granjero chino que tenía un campito pequeño, una parcela, y la cultivaba con ayuda de un caballo. Pues una noche se queda abierta, se abre la puerta del corral y se escapa el caballo. Entonces los vecinos, cuando se enteran de que se perdió su caballo y que ahora él tenía que arar, vienen y le dicen, oye, pues qué pena, hombre, supimos que se te fue tu caballo, qué lástima, caray, qué mala suerte, ¿no? Porque ahora pues tú vas a tener que arar tú con tu cuerpo físico, ¿no? O sea, vas a tener que hacerlo a mano, ¿no? Entonces él decía, mala suerte, buena suerte, quizá, ¿sí? Y entonces se dice que a los días, ¿sí? Regresa el caballo, ¿ok? Pero además es el líder de una manada de caballos y mete al corral como 15 caballos más. Entonces, aparentemente aquello que había sido malo termina siendo bueno porque el caballo regresa, pero además con una manada de caballos. Entonces, cuando él dice buena suerte, mala suerte, aquí a mí me cayó el 20 de que cuando nos suceden las cosas en la vida y juzgamos, oye, lo hice mal o lo hicieron mal, parecería que ya no hay mañana, o sea, que la vida como que acaba ahí, ya no sigue la vida. Y este cuento precisamente lo que dice es, no sabes si es buena suerte, no sabes si es mala suerte, lo que esté pasando, ¿no? Sino que simplemente pues pasó ya. Oye, pues ahora hay que arar a mano, pues aramos a mano y se acabó. O sea, no hacemos, la vida no se acaba ahí porque eventualmente eso que aparentemente era malo, pues resultó siendo muy bueno, ¿no? Y entonces esa fue la gran lección para mí en esto de juzgar nuestra vida y el evento, la circunstancia que estamos enfrentando, como si ya fuera el punto final, como si ya no hubiera un mañana, como si eso se fuera a quedar ahí y ya no pasó nada, ¿no? Y no, hay que abrir la mente y decir, bueno, pasó, ¿no? Vamos a ver qué trae mañana y con una actitud diferente, con una actitud de ni bueno ni malo, voy abierto a lo que me traiga la vida y me preparo para que eso que me traiga lo pueda yo atender correctamente. Así es, Carlos, acabas de decir es súper
poderoso de que a veces dicen que nada es bueno o malo, depende la perspectiva o la visión con lo que veamos. A veces quizás esa situación que decimos, uy, esto es lo peor que me ha pasado, resulta que fue lo mejor que te ha pasado porque detrás de ese desafío llegó una bendición enorme a tu vida. Entonces, lo que hacemos al principio con este pensamiento que es juzgar ese momento, lo juzgamos mal o bien, pero ¿por qué? Como dice Carlos, estamos en el presente y ya estás dimensionando un futuro que, como dicen, el 90% de nuestros pensamientos no van a suceder. Entonces es bien importante reconocer, tener en cuenta este pensamiento y decir hacia dónde me va a llevar y pararlo. No dramatizar en eso, o sea, autoflagelarnos de que lo hice mal, de que pobrecito yo, soy este tipo de persona, soy mala persona. No, para nada. Las cosas que ocurren en nuestra vida, ¿sí? Ocurren por un bien mayor, que a veces al principio en la tormenta, en el caos no lo veamos, pero créanme que cuando aprendemos a ver la vida desde esta perspectiva y nos quitamos este pensamiento de que lo hice mal o el otro lo hizo mal, sino que de acuerdo al contexto puedo observar, analizar qué aprovecho de esto o qué oportunidad tengo de esto, que esa es la clave, ver las oportunidades en estos momentos y pues quitar la expectativa y el tema de jugar. Así que recordemos, Carlos, un poco el concepto de esto de la creencia, que es este pensamiento del que estamos hoy dialogando. Así es. ¿Cuál es la creencia? Bueno, una creencia, para empezar, es algo que aceptamos como verdadero, sin necesidad de evidencia. Es decir, ya lo damos por un hecho y no buscamos la evidencia que justifique, que confirme que verdaderamente eso es cierto, ¿ok? Y afecta la forma en que percibimos las cosas, o sea, la forma en que interpretamos las cosas y nuestro comportamiento. Entonces, por eso es tan importante nuestras creencias, porque esa es la forma de percibir al mundo y de comportarnos con relación a lo que nos sucede, ¿no? Así es, Carlos. Y teniendo en cuenta que estas creencias, estos pensamientos derivan de unas emociones y estas emociones nos hacen tener unas acciones, ¿sí? Yo actúo de acuerdo a lo que pienso y eso que yo pienso, actúo, me va a traer un resultado. Aquí María Torres nos dice creencias limitantes. Así es, a veces tenemos en nuestra mente muchas creencias que nos limitan y no son tan limitantes que nos dejan ver, nos ponen la visión como borrosa de nuestra vida y no nos dejan ver las oportunidades. Por eso las tengo que identificar, estudiarlas, observarlas en mí y cambiarlas. Cuando yo soy consciente de que esta creencia me limita, la cambio. La creencia de juzgar a primera medida, de decirme todo el tiempo, lo hice mal, no eres una persona adecuada, nunca te va a salir nada bien. Cuando yo vivo con este pensamiento, ¿qué creen? Me va a generar emociones y la emoción que me va a negar va a ser emociones para echarme para abajo y mis resultados van a ser eso. ¿Por qué? Porque no es de la creencia. Entonces recordemos que estas creencias son tan fundamentales en nuestra vida, identificarlas una a la vez, un paso a la vez, para ir sacando y limpiando nuestra mente de esas creencias que nos limitan y llenándolas de creencias que nos potencian, porque así como hay que nos limitan, hay unas súper poderosas que nos potencian y justamente en las redes hay una tendencia ahora de decirnos o hacernos afirmaciones, por ejemplo, dice, soy una mujer y soy empresaria, soy cosas. Soy inteligente, porque no estamos acostumbrados a decirle a nuestra mente o en nuestro contexto a decirnos cosas positivas. Normalmente los primeros pensamientos que tenemos de nosotros son negativos y esto lastimosamente tienen consecuencias en nuestra vida y en nuestros resultados. Nos escuchamos bien en los que están en Instagram y en Facebook, que yo me escucho y siento que escucho un eco. María, yo también. ¿nos escuchas bien? En Instagram, Atelier Ruda, bienvenido. Rubén García, bienvenido. Nos estamos escuchando bien en ambas plataformas, nos dicen ahí. Yo alcanzo a escuchar un eco por ahí, pero no termino de saber por dónde. A ver si ustedes lo escuchan. Ya le bajé acá al Instagram, al Instagram y al celular ya le bajé. También lo tienes bajito, ¿cierto? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, pues esta creencia, lo hice mal o el otro lo hizo mal. O sea, esta creencia de pensar que lo hice mal cuando en realidad es la forma en cómo lo hice, pues. O sea, no tengo por qué pensar que lo hice mal de entrada. Vamos a esperar a que las cosas se den, ¿no? Y que los resultados se empiecen a dar para decir, ay, mira, aquello que hice efectivamente, o sea, tuvo un impacto negativo porque pasó esto y esto y esto y esto y esto. Pero aquí lo importante es que tenemos que aprender,
tenemos que aprender a hacernos una autocrítica constructiva, en lugar de flagelarnos diciendo, lo hice mal, y no, decir, ¿cómo puedo en un momento dado evaluar estos errores para no caer en la autoflagelación? O sea, para evitar decir, soy lo peor, no sirvo, no puedo, etcétera, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿no? Me equivoqué y lo puedo corregir. Si lo puedo corregir, pues lo corrijo. Si ya no se puede corregir, bueno, pues ni hablar. Se pide la disculpa que haya que pedir. En el caso, por ejemplo, que se genere una culpa por aquello que hicimos, entonces tenemos que estar preparándonos para manejar esas culpas, ¿ok? Para eliminar esos sentimientos de culpa, avanzar en el perdón de uno mismo, ¿no? O sea, perdonarnos, pues, o sea, oye, pues me equivoqué, pues sí, me equivoqué, no pasó nada, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando tenemos desacuerdos con otras personas, ¿ok? Y hay errores como consecuencia de esos desacuerdos, también pueden ser oportunidades para robustecer, para mejorar esas relaciones, siempre y cuando lo hagamos de buena fe, pues lo intentemos realmente resolver, disculparnos si fue error nuestro, o si fue error de los otros, decir, bueno, pues no hay problema, pues o sea, se equivocaron ellos ahora, no voy a hacer un drama de esto, porque yo mañana puedo ser yo el que me equivoque, ¿no? Y no pasa nada, pues o sea, vamos negociando. Entonces, la creencia esta de que es malo equivocarse, de que yo me equivoco o el otro se equivoca o se va a equivocar, no le dejo que haga nada porque se va a equivocar y yo lo hago todo, como si eso fuera la solución. Y más en este mundo, con esta velocidad a la que estamos avanzando, seguimos pensando realmente en un negocio, en una empresa, en una familia, que nosotros podemos hacer todo. O sea, que la única forma que las cosas salgan bien es que yo las haga. O sea, eso es ridículo. Ya no hay nada que aguante, ni una persona aguante ese nivel de presión, ese nivel de estrés, ese nivel de trabajo que implicaría el que los demás se sienten a esperar a ver qué decisión tomo yo para que ellos puedan actuar. O sea, para nada, ¿no? Y entonces esta creencia es importante por eso, porque tenemos que aprender a no juzgar de momento. O sea, la vida no acaba después de esa decisión, de ese error, suponiendo que lo fuera, ¿ok? De esa situación, esa circunstancia. Y entonces, aun cuando después digamos, oye, me equivoqué, pues a lo mejor termina siendo una bendición, ¿no? O sea, termina siendo una ventaja el que me haya equivocado. Por ejemplo, ¿no? O sea, algo muy sencillo como esto. Se baja uno del carro, ¿no? Y se cae la bolsa del supermercado que traemos, nos agachamos a recoger lo que se cayó y en el momento en que nos agachamos pasa algo por arriba de nuestra cabeza que si hubiéramos estado con la bolsa del mercado en la mano, o sea, nos hubiera golpeado en la cabeza, ¿ok? Entonces el error de que se nos cayó la fruta en el suelo me hizo que me agachara y al agacharme logré que la cosa que me iba a golpear pasara sobre mí y que no me golpeara. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el espíritu de esto. O sea, lo que nos suceda, algo adicional dejó de suceder. Entonces, lo que hay que pensar que lo que me sucedió es para bien, pues, aunque de momento parezca que es malo, ¿no? Como el que se escaparon los caballos, ¿no? Parece que es malo, pero si no lo veo como malo y digo, bueno, sucedió, es lo que pasó, punto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que arar yo solo. Bueno, voy y aro solo y se acabó, no hago un drama de eso. Así es, Carlos, eso es quitarnos la expectativa y quitarle el juzgar ese momento como bueno o malo, no. Es un momento y aceptarlo tal cual como es. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no van a suceder como nosotros exactamente queremos. Las cosas simplemente van a suceder. Ahí la clave de eso y lo importante va a ser qué actitud voy a tener yo frente a eso. ¿Cómo elijo yo mirar eso? Porque a todos nos ha pasado circunstancias difíciles en la vida, momentos en que hemos cometido errores, creemos que no han hecho mal, bueno, cosas muy difíciles en nuestra vida. Y a la final, creo que hoy en estos momentos que estamos viendo esto y que estamos hablando, ¿qué podemos decir? Aprendimos de ese pasado, aprendimos de ese momento, pero cuando estamos en el momento que creíamos que era un caos, o sea, como acá decimos, nos enredamos en un vaso con agua, o sea, nos ahogamos en un vaso con agua
de esa problemática porque no logramos ver un poco más allá. Entonces le quito la expectativa a eso de si es bien o mal o no y fluyo, ¿sí? Y dejo que avance y saco la oportunidad que pueda traer esto. Porque parte de eso, aquí está un poco involucrado lo que es el tema del pensamiento positivo, ¿sí? ¿Qué oportunidad puedo sacar yo de esta problemática, de este mal? Porque nuestro tema, nuestra creencia es la palabra mal, que nosotros que hemos dicho, que ojo con las palabras que decimos, porque solo tener esta frase o este pensamiento, lo hice mal, el otro lo hizo mal, todo el tiempo, a cada rato, nos va a crear una consecuencia en nuestra vida. Entonces, cambiar eso es simplemente, lo hice mal, no, lo hice, pasó lo que tenía que pasar. ¿Cómo lo puedo ver? El otro lo hizo bien o mal, el otro lo hizo. ¿Cómo aprendemos de esto? ¿Cómo mejoramos esto juntos? ¿Cómo a veces yo tenía un jefe, Carlos, de que él pensaba, claramente que no había confianza, no autoestima en el equipo, porque él creía que nosotros los trabajadores hacíamos todo mal, todo mal. ¿Y qué pasaba cuando él le mandaba informe? Él hacía y rehacía todo. Y lo mandaba como a él le parecía que estaba, porque para él pensaba que su equipo siempre estaba mal. Entonces, imagínate uno trabajar en ese ambiente donde tu jefe no confía, donde no hay un trabajo en equipo, donde se dudan de las capacidades simplemente. Y decir yo que si mi jefe lo hizo bien o mal, él hizo eso en su momento, hizo la situación de esa manera y nosotros seguíamos avanzando en lo que podíamos. Esa era la situación, la aceptábamos tal cual como era. Pero cuando nosotros queríamos ser líder, decíamos, no quiero ser como esa persona, dice, no quiero actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza y la confianza está fracturada, pues muy difícilmente se pueden lograr muchas cosas. Entonces, bien importante que hasta dónde nos está llevando este pensamiento. Los extremos son malos. Pensar todo el tiempo en lo malo, que lo hago mal, de que el otro lo hace mal, de que la vida es mal. Mejor dicho, esa palabra que ya no lo voy a decir más, ¿sí? Cambiarla y decir, hoy voy a tener un día maravilloso. Esta situación va a ser espectacular en mi vida. Esta situación va a marcar un antes y un después. O sea, tener pensamientos positivos, créanme que no pierde nada uno con intentarlo, porque la mayoría de nuestros pensamientos son negativos, y eso lo dicen las investigaciones, lo dice la ciencia. La mayoría de los pensamientos que tenemos los seres humanos están basados en cosas negativas. Incluso si nos pintamos un futuro, adivinen qué futuro nos pintamos, que cualquier cosa mala nos va a pasar. Me llovió, no sé, me va a dar gripa, me voy a enfermar, si no, o sea, hacemos un caos mental que no va a suceder y no está sucediendo. Y aprender a vivir, a traer nuestro presente, el aquí y el ahora, y sacar esos pensamientos, esas cositas negativas de nuestra vida, nos va a hacer sentir mucho mejor física, mental, emocional y espiritualmente. Ese es el objetivo de nosotros, de evaluar estas creencias, Carlos, que a través de estas 4 preguntas que en cada creencia lo hacemos y nos decimos a ustedes y a nosotros hacérnoslas constantemente. Estas preguntas que son para autorreflexionar y pensar y sacar nuestras propias conclusiones. Como les digo, nada es bueno o es malo dependiendo de cómo cada quien lo elige ver. María nos dice por Facebook, Carlos, bienvenidas, Lady Pinto. Por Facebook, muchos saludos. Cuando pensamos de una manera negativa, nuestra mente buscará la forma y darnos más razón. Absolutamente. María Torres ha dicho algo súper poderoso, ¿sí? Cuando él es algo de la ley de atracción, yo atraigo lo que estoy pensando constantemente, y si piensas cosas negativas, el mundo te dará cosas negativas, te va a dar referencias de eso, y si lo cambio, me va a dar referencia de los otros. Llega hasta el autosaboteo, que creo que quisiste decir hasta... Llegaría hasta el autosaboteo totalmente. Ay, ese autosaboteo que he sido, mí misma ha sido testigo de ese autosabotaje mental de que podemos tener por tener este tipo de pensamientos. Entonces, estas 4 preguntas que va a sacar, las voy a escribir acá en Facebook, es importante que la tengamos ahí siempre lista para reflexionar cuando tengamos este tipo de pensamientos. Sí, las preguntas son, ¿es esto verdad? O sea, esto que yo estoy diciendo, que estoy juzgando, lo hice mal, ¿es verdad? Y me la vuelvo a hacer. Si contesto que sí, sí es verdad, entonces me vuelvo a hacer la pregunta y digo, ¿puedes saber con absoluta certeza que eso es verdad? Y entonces ahí es donde ya empezamos a dudar, porque aquí de lo que se trata es absoluta certeza, o sea, no puede ser de otra manera. Eso es verdad, la verdad es la verdad, ¿no? Y entonces la tercera pregunta es, bueno, ¿qué pensamientos? ¿Cómo me siento yo al tener estos pensamientos? Estos pensamientos en este caso se refiere a yo fallé,
lo hice mal o los otros lo hicieron mal. ¿Cómo me siento? Y normalmente pues está asociado a sentimientos, a emociones no buenas, ¿no? Emociones malsanas, de frustración, de enfado, de enojo, de malestar, ¿no? Y la cuarta pregunta es, ¿quién serías si no tuvieras este pensamiento, si no tuvieras esta creencia? ¿Ok? Si tú enfrentaras, por ejemplo, entonces el día con lo que te suceda, no le ibas a pasar un juicio inmediatamente, sino ibas a decir, bueno, pues ya pasó. O sea, eso ya no se puede cambiar, eso ya es así y yo sigo adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pensando que eso que sucedió para algo y la vida no acaba aquí. La historia continúa y esto que ahorita pudiera yo verlo mal, no tiene caso que lo clasifique en este momento, porque a lo mejor dentro de unos días lo termino clasificando como buenísimo. Qué bueno que me pasó eso, ¿no? Y ahorita dices, no, no puede ser. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Ahí les va. Muchas de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer, aseguran que fue lo mejor que les pudo haber pasado en sus vidas. Muchos años después, obviamente. ¿Por qué? Porque dicen que eso fue de tal manera, los sacudió de tal manera, ¿no? Y los hizo reflexionar y verse en el espejo y pensar sobre la muerte, sobre lo que estaban haciendo, sobre lo que verdaderamente les importaba, etcétera. Fue tan fuerte el impacto aquel que se cuestionaron todo en la vida. Y a partir de ahí dijeron, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no es lo correcto, tengo que cambiar. Y gracias a eso, entonces cambiaron y su vida se volvió maravillosa, dicho por ellos mismos. Entonces, volvemos a ver cómo este diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, la vida no acaba ahí, pues. Es el inicio, digamos, ¿no? El inicio de una nueva etapa, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de no juzgarlo, pues ni verlo como ni bueno ni malo, pasó. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿No? Y ahí es donde empiezan las cosas a tornarse muy interesantes y es donde crecemos y es donde hablamos del desarrollo personal que ahorita hablaba Lina, y verdaderamente es como, es ahí cuando empezamos a enfrentar la vida con otra mentalidad. ¿Qué es de lo que se trata este programa? Pues de que revisemos nuestras creencias y nos demos cuenta que las creencias que tenemos, la mayor parte de ellas vienen de nuestra infancia. Son creencias que están ahí porque ahí nos las pusieron cuando ni siquiera teníamos capacidad de evitar que entraran. Estos son de los 0 a los 7 años. Ahí entran la mayor parte de nuestras creencias. Y si pasamos todo el resto de nuestra vida sin cuestionarlas, pues resulta que terminamos viviendo una vida que no es nuestra, basado en creencias que ni siquiera eran nuestras, que nunca las cuestionamos. Entonces, el programa se trata de ir poniendo ejemplos de creencias con ejemplos de situaciones para que veamos la importancia de que las cuestionemos. Así es, Carlos. Un saludo a Vicky y a Noé Ortega acá en Instagram, que nos comenta María, creo que no salió el comentario. Y bueno, es bien importante estas creencias y aquí, como siempre, como todos como cada mes recomendamos un libro relacionado con lo que estamos hablando y este mes tenemos un libro súper recomendado que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que nos va a ayudar muchísimo porque tener la inteligencia intelectual importa, pero tener control de nuestra inteligencia emocional, eso nos da súper poderes porque nos ayuda mucho con esto que hablamos hoy, del juzgar, de las expectativas, de estos pensamientos, como decía Carlos ahorita, estos pensamientos nos dan unos sentimientos, unas emociones que a veces nos pueden hasta enfermar, o sea, lo sentimos en todo el cuerpo y la idea es encontrar las herramientas adecuadas para salir de eso, no quedarnos ahí en esa situación. Y sé que muchos de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, hemos tenido situaciones difíciles y hoy por hoy, y el hecho de que estamos aquí es porque hemos salido de esas situaciones y porque sabemos, ¿sí? Mucho después, lo importante que es aprender a salir rápido como de esa oscuridad. Así que el recomendado del mes es el libro Inteligencia Emocional de Daniel. Rendimiento de empresas, también una inteligencia emocional para las empresas del mismo autor. Entonces, es bien importante que tomemos acción para ir cambiando y transformando nuestra vida, ser siempre nuestra mejor versión. ¿Hacia dónde quiero llegar?
reconozco que tengo ciertas creencias que me limitan, reconozco este actuar en mi vida, ahora lo llevo a la conciencia y ahora tomo las acciones necesarias para mejorar ese pensamiento y esa creencia para poder potenciarme. Y con esta nos acompaña una frase también que Carlos nos la va a comentar, que potencia y que, mejor dicho, dice perfecto lo que estamos hablando hoy. Sí, dice una frase de hoy, dice, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender algo más. Entonces, cuando pensamos en forma negativa, ahí se va toda nuestra atención. Por eso es que hay que evitar ese pensamiento negativo, porque toda nuestra atención se va ahí y entonces ya no vemos otras cosas, ya no podemos ver otras cosas. Y la práctica de esta semana va a ser continuación de la semana pasada, que son listar 25 cosas que he hecho bien en mi vida y 25 cosas que no me han salido tan bien. Vamos a seguir trabajando en esto para que realmente podamos llegar a esas 25, a esa lista de 25 cosas en donde yo me sienta que lo hago bien, ¿ok? No se preocupen qué tipo de actividades, lo que se les ocurre que ustedes pueden hacer bien. Sí, desde lavar los platos, desde hacer un huevo estrellado o frito, como se dice, poner la cama, tender la mesa, limpiar el baño, barrer, lo que ustedes quieran. ¿Me explico? Que sientan que lo hacen bien, que lo pueden hacer bien, y lo que no les ha salido tan bien, que no se les da con tanta facilidad. De tal manera que vayamos acercándonos a ese conocimiento personal que nos lleve poco a poco a ir acercándonos a esas creencias que no son nuestras, que podemos tener, pero que no han sido realmente aprobadas por nosotros, sino simplemente las hemos aceptado porque ahí han estado de toda nuestra vida. Así es, Carlos. Y María Torres nos dice algo súper poderoso, Carlos, de las emociones. Mira lo que nos dice, nos comentan, y todas las emociones negativas no trabajadas se vuelven enfermedad, ya sea física o psicológica. Cuánta verdad en estas palabras que nos acaba de decir María Torres, definitivamente. Por eso la importancia de drenarlas, y la palabra clave que acabas de decir, trabajarlas, identificarlas, sacarlas de mi mente, potenciarme y no quedarme allí porque puede desencadenar estos temas de enfermedad física o psicológica, totalmente cierto. Por eso es bien importante recordarnos que estas emociones se pueden trabajar y que sobre todo, Carlos, a veces traemos patrones de nuestros ancestros, de nuestros padres y nuestras madres, creencias traídas por ellos, y que nosotros somos esta generación que las podemos transformar. Venimos a romper los patrones, las cadenas de nuestras creencias antepasadas que nos limitaban, para crear creencias que de aquí en adelante nos potencien y transformar nuestra vida, porque vinimos a vivir y aprender a esta vida a trabajar. No ya todo está hecho, todo está dicho, no, la vida es maravillosa, es constante cambio, es constante trabajo en nosotros mismos, y eso es lo más hermoso. Saludo a Demi Fortaleza en Instagram por estar conectados. Nada, Carlos, ha sido maravilloso compartir con ustedes este tema de las creencias, de las emociones, y poder seguir trabajando cada uno de nosotros en nuestra área. Lo importante es siempre llevar a la acción. Recuerden la acción, la tarea de esto, que es continuar la tarea anterior, escribir 25 cosas que he hecho bien y 25 cosas que no he hecho tan bien, porque las que no he hecho tan bien, bueno, también no se hicieron, y qué pasa, y ahora cómo aprendemos de ahí, cómo me refugio en las 25, y seguro van a salirle más de las cosas que hacen bien en la vida, porque de esas nos alimentamos, de esas es la que debemos seguir alimentándonos. Y venimos a mejorarnos en nuestras mejores versiones aquí en esta experiencia humana. Somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana tan maravillosa. Y nada, a gozarnos esta vida que es un regalo, no lo pedimos, es un regalo que nos han dado. Así es, pues los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, ¿no? linasomospoder.com, ¿no? www.linasomospoder.com y carlosvillanuevaoficial.com también, esas es nuestras páginas web. Y pues aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube, tenemos esas redes. Visítenos, vean nuestras propuestas, por ahí tenemos libros, tenemos conferencias, tenemos cursos, ¿no? Y bueno, pues nos pueden escribir también, nos pueden mandar mensajes si tienen preguntas, dudas, si tienen alguna sugerencia para una creencia que hay que incluir, que no hayamos incluido todavía, pues son bienvenidas. Y bueno, Lina, pues tendremos que despedirnos. Gracias a todos por estar aquí. Te dejo que te despidas.
Gracias, Carlos. Gracias a las personas que se conectaron en Instagram. Gracias a María Torres. Gracias a Lady Pinto por estar conectadas a través de Facebook, por comentar. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros. La verdad, no saben cuánto nos alegra el alma. Vemos que interactuamos aquí. Y nada, aquí nos vemos el próximo miércoles. Visiten nuestra página web. Cualquier duda, feedback que tengan, bienvenido. Estamos siempre para mejorar, siempre para tomar las cosas de la mejor manera posible y vivir esta vida como la debemos vivir, que es en armonía en todas las áreas. Así que de verdad, gracias, Carlos, por estar aquí nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo de nuestro programa Dos Generaciones al Futuro el próximo miércoles. Y nada, simplemente gracias por estar acá. Así es. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Chao.